Pues muy bien, hermanos. Tenemos Primera de Pedro, capítulo 4, pero aunque se esté grabando, quiero hacer una introducción antes de exponer esto. Me voy a tomar un poco la libertad de hacer una introducción y ocupar algo de tiempo en ello, que tiene que ver con lo que nos ha compartido José Antonio y con algo que también Juan ha dicho en la introducción de la Mesa del Señor. Aunque pueda sonar un poco duro algo de lo que voy a decir, forma parte de mi experiencia pastoral el haberme encontrado en alguna ocasión, gracias al Señor, no muchas, pero en alguna ocasión he tratado con algún cónyuge que en su matrimonio había sufrido infidelidades. Y este cónyuge era creyente y consideraba como el sumum de la santidad, consideraba que era ser como es el Señor, el aguantar y el soportar todo eso y continuar con su cónyuge. Estoy diciendo esto, hermanos, porque qué serio es no conocer a Dios o ciertos aspectos de Dios, y qué serio es cuando se nos mete en la cabeza o en el corazón una mentira y nos la creemos, especialmente si la mentira es religiosa. Este tipo de cónyuges consideran que aguantar todo eso es mostrar el amor de Dios. Cuando la palabra dice que el lecho sea sin mancilla. ¿Sabes lo que yo decía como pastor a estas personas? Porque no había arrepentimiento en el caso de sus cónyuges. Yo le decía, estás manchando tu cama. Estás manchando tu cama. Porque no solamente tu cónyuge está pecando y está faltando a la santidad, sino que tú te estás contaminando. Esto no es santidad, esto no es amor de Dios. Esto es coger el pecado, la contaminación del pecado y extenderlo. ¿Por qué estoy introduciendo esto así, hermano? Vaya forma de empezar una predicación, ¿no? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Dios no es así. Y nosotros pensamos, a veces, que Dios nos ama tanto, nos quiere tanto y tiene tanta debilidad por nosotros, que está dispuesto a mancharse y a contaminarse con nuestros pecados. Eso es falso. Eso no es el Evangelio. Ni Cristo vino para eso. Y quiero dejar esto claro, hermanos, porque algo tocó José Antonio por encima. Dios cogió al reino del norte, cuando Israel se divide en dos, el norte y el sur, 10 de las tribus estaban en el norte, y les da una carta de divorcio, de repudio, lo tenemos ahí. Y no solamente en Isaías 50, está en otros lugares de la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios no iba a tolerar, Dios no iba a mancharse con el pecado de su pueblo. Fijaos si esto es serio, hermanos. Tan serio es este tema, el asunto del pecado, que se nos tiene que meter en la cabeza que Cristo no vino para que a Dios le dé igual mancharse con nuestras inmundicias. Cristo vino para que de una forma legal y conforme a la justicia, a la ley de Dios, nuestros pecados pudieran ser limpiados y limpiados, borrados, pero eso tiene un proceso. ¿Por qué crees que el día en que tú o yo resucitemos tendremos un cuerpo nuevo?
¿Por qué Dios te va a dar un cuerpo nuevo a ti y a mí? ¿Porque Dios es un showman y dice, mira lo que hago? ¿Eso es lo que Dios quiere hacer? El día que tú y yo estemos en plena comunión con Cristo, el día que tú y yo tengamos nuestra salvación completa, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, sin mancha, sin pecado, y entonces, en esas circunstancias serán las bodas del Cordero. Pero Dios, el Señor, no va a mezclarse con este cuerpo de pecado. Por eso el Señor Jesús dijo que ni la carne ni la sangre heredarán el reino de Dios. Que nadie te predique un evangelio en el que parezca que a Dios le da todo igual. Como si tú fueras tanta debilidad para Dios que hagas lo que hagas, te manches lo que te manches, a Él le va a dar igual. Dios no va a manchar ni su santidad, ni su gloria, ni su persona. Y tan serio es esto, que el Señor Jesús va a meter en este mundo 1000 años de justicia y vara de hierro conforme a la ley de Dios para acabar con los enemigos de Dios. Y solo entonces, y después de entonces, la nueva Jerusalén desciende y Dios como templo en ella va a habitar en este mundo. Fíjate si el tema es serio, que Dios quiere vivir en medio de la humanidad, pero hasta que no acabe el tema del pecado, la muerte y todos los enemigos que Dios tiene, no lo va a hacer. ¿Pero tú eres tan bonito que a Dios le va a dar igual? No, hermano. Lo más importante de este universo es Dios, no tú ni yo. Y se nos tiene que meter en la cabeza que esta es la verdadera adoración. Llevo casi 7 minutos, pero creo que era importante decir esto. Era importante decirlo porque el capítulo 4 de Pedro, de Primera de Pedro, tiene que ver con el asunto del pecado. Y por eso he querido hacer esta introducción. Ahora sí me ajusto al tiempo que tengo para exponerlo. Porque esto es importante para Dios. Mirad, hermanos, el pecado es algo que la Biblia dice que mora, el apóstol Pablo dice que mora en nuestros miembros. Desde que nuestros primeros padres pecaron, el código genético humano se desestructura de tal manera que todos los que vamos naciendo a partir de ahí, venimos con ese problema en nuestro cuerpo. Y dice el apóstol Pablo que habita en nuestros miembros. Y hay que tratar con el pecado. La cruz de Cristo trata, esto se lo habréis escuchado decir a mi padre alguna vez, con las manzanas. Imagínate que los pecados fueran manzanas de un árbol. Pero si tú a un manzano le quitas todas las manzanas, ¿qué es lo que va a pasar? Que como sigue siendo un manzano, al tiempo pues va a haber más manzanas. El Señor Jesús trata con mis pecados. Y yo bendigo su nombre porque limpia mis pecados. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que es que yo sigo siendo un manzano. Es cuestión de tiempo, va a haber más manzana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar con la naturaleza del manzano, porque si no va a haber y más manzana, y más manzana, y más manzana. Entonces, lo que nos va a hablar el apóstol Pedro aquí es cómo tratar no solamente con los pecados particulares, sino con el problema del pecado, con el manzano. ¿Amén, hermanos? ¿Y cómo empieza diciendo? Dice que Cristo ha sufrido, ha padecido por causa de ti y de mí en su carne. Y luego dice, vosotros también, armados de este pensamiento. Traducido de otra manera, tenéis que tener esta intención. Así que lo que Pedro nos va a decir aquí son varias cosas para tratar con el asunto del pecado. Y una de las primeras, si no la primera que tenemos aquí, lo primero, tú tienes que tener intención, tienes que querer, tienes que tener en mente el querer acabar con el pecado. Si uno no quiere terminar con ese problema, como se suele decir, todo lo demás es tontería, no vale para nada. Lo primero es querer. Tú tienes que querer acabar con ese problema. Y por eso he hecho la introducción que he hecho. Porque si pensamos que el Evangelio es que Dios me salva
que Dios me da un cheque en blanco porque me quiere tanto, que me da igual lo que haga, y esa es la gracia de Dios, me estoy engañando a mí mismo y no estoy queriendo acabar con el pecado. Por lo tanto, estoy haciendo del Evangelio algo infructuoso. Hay que querer. Eso es lo primero. Y luego dice, quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Porque en la carne es donde vive el pecado. El manzano está en mi carne, para que nos entendamos. Y esto es importante, hermanos. Por eso, aquí tenemos uno de los secretos para tratar con el pecado que hay en nuestros miembros. Padecer en la carne. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir, hermanos, que si yo vivo para agradarme a mí y para hacer solamente las cosas que yo quiero, que a mí me gustan, que a mí me apetecen, que a mí me agradan, lo que estoy haciendo no es acabar con la carne, sino alimentarla. Esto es como el que tiene 2 perros y solamente tienes comida para uno de ellos. El que tú alimentes es el que va a estar más fuerte. Si yo alimento mi carne, el pecado se hará cada vez más fuerte en mí. Si yo debilito mi carne, no haciendo y no dándole todo lo que le apetece, el pecado estará hambriento y por tanto débil. No sé si estoy siendo claro, hermano, pero me gustaría ser práctico en esta mañana. Esto es importante. Y no solamente en cuanto a qué alimentamos, sino incluso cuando la carne padece, es cierto que el pecado se debilita. Voy a poner un ejemplo un poco extremo, pero no por eso menos real. Imagínate una persona que tenga mucho problema con la lujuria. ¿Sabéis lo que es la lujuria, no? Un apetito sexual desenfrenado. Pues imagínate que tuviera determinada enfermedad y tuviera que someterse a tratamientos de quimioterapia muy fuertes. Te aseguro que la lujuria se le termina rápido. Cuando el cuerpo padece, sufre y se debilita bastante, se va acabando con el pecado. Pero no necesariamente se tiene que estar en circunstancias tan fuertes para que esto ocurra. Simplemente con que yo decida ciertas cosas que alimentan mi carne y por tanto el pecado, aparcarlas y no darles de comer, el pecado se debilita. Y Jesús es lo que hizo. No porque él tuviera pecado en sí mismo, pero fíjate que Jesús no vivió para agradarse a sí mismo. Otras veces lo he dicho, Jesús solamente encuentro en la Biblia que solamente pidió al Padre, a Dios le pidió nada más que una cosa. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Que no. Nunca pidió nada para sí, ni para agradarse. Lo único que pidió, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Y no fue posible. Por eso, hermanos, 2 cosas para acabar con el pecado. Primero, tienes que querer. Y esto es importante porque si amamos al pecado más que a Dios, tendríamos que revisar si hemos nacido de nuevo. Porque el apóstol Pablo dice, el bien que quiero no lo hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Es decir, Pablo no quería pecar, pero a veces le salía. Primero, nuestra mente. Segundo, debilitar la carne, ya sea por no darle de comer, porque si no, a veces el Espíritu Santo va a permitir circunstancias en nuestra vida o sufrimiento que cuando nuestra carne está pasándolo mal, entonces se te olvida el pecado. El Señor sabe cómo tratar con nosotros. Vuelvo a repetir. Primero, querer no pecar. Y segundo, debilitar la carne, padecer en la carne. No estamos hablando de penitencia, de que tengamos que andar detrás de un paso de rodilla. Simplemente no dar de comer a lo que alimenta el pecado. ¿Y por qué? Dice, hombre, el tiempo que nos queda viviendo en esta carne, no vamos a vivir los desenfrenos que viven los demás. Ya hemos tenido tiempo de pecar antes de conocer al Señor. Y una cosa que dice el versículo 4, dice que a la gente le parece raro
que nosotros no andemos en los mismos desenfrenos que ellos. Y por eso nos ultrajan. Y fijaos que Pedro esto no se lo saca de la manga. Precisamente en Isaías, en los capítulos que teníamos para hoy, también viene eso. Isaías 51. Dice que, a ver si lo encuentro, lo tenía por aquí. A ver si... Eso, el 51:7. Dice, oídme los que conocéis justicia. Es decir, los que conocéis la voluntad de Dios, los que conocéis los mandamientos de Dios. A esos les dice, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Y en las preguntas que pusimos en el WhatsApp, si alguien tiene la ley en el corazón, ¿eso qué pacto es? ¿El antiguo o el nuevo? Lo respondéis ustedes. Pero, ¿qué quiere decir eso? Si tú tienes la ley de Dios en tu corazón, quiere decir que no quieres pecar. Y dice, no temáis la afrenta del hombre, ni desmayéis por sus ultrajes. Exactamente lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Que sí, los de fuera, los que viven para su carne, los que viven para su pecado, me insultarán, me ultrajarán, me menospreciarán, pensarán que somos reprimidos, tontos, lo que tú quieras. Pero yo no vivo para mí. Vivo para aquel que me compró con su sangre. No me importa lo que piense el hombre de mí, me importa lo que piense Dios de mí. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Que Dios está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué quiere decir eso de juzgar a los vivos y a los muertos? Te lo dice el versículo siguiente. Dice que el Evangelio ha sido predicado a los muertos. Así que aquí los muertos no se está refiriendo a los que están en un cementerio. Pues tú no vas a un cementerio a predicarle el Evangelio a los que están allí, enterrados. ¿Quiénes son los muertos? Los que, estando vivos en sus cuerpos, no han conocido a Dios. Y es curioso que la palabra muertos aquí se pudiera traducir también por cadáver. Igual que Pablo, hablando de las viudas que se entregan a los placeres, dice que viviendo están muertas, es decir, viviendo son como un cadáver, una especie de zombi espiritual. El Evangelio es Dios, porque Dios va a juzgar tanto al que le conoce como al que no le conoce. Todos vamos a ser expuestos al juicio de Dios. No es lo mismo ser juzgados por Dios en Cristo que sin Cristo, por supuesto. Por eso predicamos el Evangelio a los que no conocen a Dios. Porque van a ser juzgados también. Y sigue diciendo que seamos equilibrados, sobrios, sanos. Eso significa ser sobrio. Y que estemos velando y nos mantengamos en oración. Y luego viene la última cosa, y estoy cogiendo la recta final porque no quiero alargarme mucho. Otra cosa para terminar con el pecado. Un truco, por decirlo entre comillas. Dice, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabéis? Cuando nosotros vemos la palabra ferviente, pensamos que es amor, ¿cómo diría? Sí, un amor desenfrenado, muy emocional, muy... Pero ¿sabéis lo que significa en griego la palabra ferviente? Un amor intencional. Un amor con decisión. Es decir, este ferviente amor no se refiere al amor superemocional, desbocado, no. El ferviente amor se refiere el que tú decides. El que tienes la intención, de nuevo tenemos el asunto de la mente, de llevar a cabo. ¿Y por qué el amor cubre multitud de pecados? Aquí tenemos varias cosas, 2 o 3 cosas. Primero, si yo tomo la decisión de amar a mi prójimo y de pensar en los demás, no estoy pensando en mí. Por tanto, no estoy alimentando mi carne. Y eso, no os imagináis, hermanos, lo práctico que es. Hace que muchos pecados no lleguen a darse a cabo. Porque no estoy pensando en alimentar yo mi carne, sino estoy pensando en los demás y no en mí. El Evangelio no es para egoístas.
Segundo, a veces, cuando tú haces un bien por alguien, cuando tú amas a alguien, a veces produce la persona cierta vergüenza, porque muchas veces hacemos algo por personas que no lo merecen. Cuando tú haces algo por alguien que no lo merece, haces un bien, en palabra del Señor Jesús, amas incluso a tus enemigos, intencionalmente y tomas la decisión esa, a veces causa a la persona un arrepentimiento, una vergüenza, porque sabe que no lo merece, exactamente igual que lo que ha hecho Dios por nosotros. O tú y yo merecíamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando eso pasa en las personas, a veces se arrepienten de sus pecados. Por eso amar a los demás es una buena forma de que el pecado no se siga extendiendo más. Da oportunidad de arrepentimiento. Y también el amor cubre una tercera posibilidad, hermanos. Cuando hay personas que están recogiendo consecuencias de sus pecados pasados, si nosotros por amor les ayudamos, es una forma de que esas consecuencias del pecado no permanezcan. No sé si me estoy explicando. Imagínate una persona que esté en una enfermedad a causa de sus pecados. ¿Todas las enfermedades por pecar? Todas no. Pero algunas sí. Si tú puedes hacer algo por esa persona, porque esa persona sabe que está en esas circunstancias por pecado. Yo he conocido personas que sabían que estaban enfermas por sus pecados. Personas que sabían que estaban recogiendo las consecuencias del alcoholismo. Personas que sabían que estaban recogiendo en sus mentes las consecuencias de disolución sexual. Personas que estaban recogiendo en que su familia le daba de lado, porque siendo su familia no tenía ni afecto natural. Habían dado de lado a sus hijos, habían abandonado a sus hijos, habían abandonado a sus esposas y estaban recogiendo las consecuencias. Cuando una persona se da cuenta que está recogiendo las consecuencias de sus pecados y nosotros venimos con el amor en Cristo y procuramos ser un bálsamo para lo que están recogiendo, el amor está cubriendo multitud de pecados. Y este es el don estrella, el mayor de los dones, el amor. Así que, si queremos 3 elementos, y estoy haciendo un recordatorio, para acabar con el pecado y con efectos del pecado, primero, hay que querer. Segundo, no alimentar a la carne. Y tercero, el camino del amor como el don supremo. Y hermano, esto funciona. Ahora, también es cierto que esto a tu carne no le sale. Necesitamos del Espíritu Santo para que esto sea posible. Pero lo es. Para ti no. Pero lo que para ti y para mí no es posible, para Dios lo es. Cuando le decimos al Señor, Señor, yo quiero. Y por eso quise, hermano, decir lo del atrio. Mejor es un día en tus atrios. O sea, es mejor un día que yo ande en el camino de la cruz para mi carne que 1000 viviendo como a mí me da la gana. Porque un solo día que estemos dispuestos a ir al altar de Cristo, ese día estamos conociendo más de Dios y podemos ser de edificación para otros. Por eso hay dones. Por eso hay dones. Y aquí te pongo algunos ejemplos. Hospedaos unos a otros sin murmuraciones. Cuando en el contexto en el que esto se dice era bastante útil, no tengo tiempo, no me meto ahora mismo en eso. Pero simplemente con que no seamos murmuradores uno contra otro, eso ya edifica bastante. Dice, según el don que cada uno haya recibido, dice, ministrelo a los otros. Lo voy a traducir de otra manera para que lo entendamos mejor. Está hablando de que el amor cubre multitud de pecados y está diciendo que según las capacidades o facultades que Dios te dé, ayuda a los demás. Hay quien puede ayudar a los demás porque conoce la palabra de Dios y la puede ministrar. Hay quien puede ayudar a los demás porque tiene bienes de este mundo para ayudar a que tiene necesidad.
Hay quien puede ayudar a los demás porque es capaz de orar por los demás y cae en las necesidades de los demás. Hay quien puede ayudar a los demás porque tiene un corazón de misericordia. Cada uno según la capacidad que Dios le da, que ayuda a los demás, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. En griego, conforme a los pronunciamientos de Dios. Que las cosas que digamos sean conforme a lo que Dios ha dicho. Pues si las cosas es como a mí me parecen, uy, Señor, que el Señor no me deje hacer eso. Sino que las cosas que yo diga sean conforme a lo que Él ha dicho. Y ahora sí entra en el final del final. ¿Cómo termina el apóstol Pedro este capítulo? Está diciendo que no nos parezca raro si pasamos problemas. Que nadie te diga que ser cristiano es para que no tengas problemas. Eso no es cierto, ni bíblico. Lo que pasa es que hay dos maneras de sufrir. Hay dos maneras de sufrir. Lo bueno, cuando pasamos por problemas, es que es una forma de acabar con el pecado. Pero hay dos maneras de sufrir. Una, por andar en Cristo, por obedecer a Dios, y eso dice aquí el apóstol Pedro que le glorifica. O sea, podemos estar padeciendo simplemente por no querer movernos de la voluntad del Señor. Y eso muchas veces implica un precio. Pero también podemos sufrir porque estamos recogiendo las consecuencias de lo que hemos sembrado. Por eso dice que ninguno de nosotros padezca como un malhechor. La cuestión es, cuando estamos sufriendo o nos vienen dificultades, que el Señor nos dé capacidad para discernir si estoy sufriendo por obediencia a Cristo o estoy sufriendo porque estoy recogiendo lo que he sembrado. Lo bueno, que ya sea por una cosa u otra, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y cumple su justicia en nosotros. Pero es mucho mejor sufrir por ser fiel a Dios, porque eso le glorifica, que no sufrir porque el Señor esté mostrando que con Él no se puede jugar, aunque seamos hijos suyos. Eso nos corresponde a nosotros. Así que, hermanos, hasta aquí lo que quería compartir. 7 minutos de introducción y 20 de predicación. Pero, hermano, el Evangelio es práctico. Y antes, no recuerdo ahora mismo quién lo decía, si era José Antonio o quién, démosle gloria y honra. Una de las formas que tenemos de darle gloria y honra al Señor es cuando nos vienen dificultades por querer ser fieles a Él. Ya sea que nos ultrajen, porque no vivimos como los demás, por las razones que sea. Pero eso da gloria al Señor. Y cuando tenemos los pantalones, y sí, estoy diciendo a conciencia esta expresión, los pantalones, ¿sabéis que la palabra nos dice que seamos viriles? ¿Te suena Proverbios 31? La mujer virtuosa. ¿Tú sabes que la palabra virtuosa ahí en hebreo es la misma que viril? Cuando la palabra nos dice que seamos viriles, no está diciendo que seamos machotes. Está diciendo que tengamos valentía y pantalones de proteger la casa de Dios, de amar a Dios y de serle fiel pase lo que pase. Y esto es tanto para hombres como para mujeres. Y el desafío que tiene la Escritura para nosotros es que tengamos pantalones para ser fieles a Dios. Se opongan los que se opongan ahí fuera, nos digan lo que nos digan, pase lo que pase, o vea gente que se dicen creyentes y no vivan como tienen que vivir. Pero que tú tengas los pantalones de decir al Señor, yo te dije un día que sí, sosténme con tu Espíritu Santo porque pase lo que pase, tú eres lo primero, Señor. Eso es adorarle, darle gloria y darle honra. Bendito sea su nombre.